pegar fórmulas en función a algunos datos que uno tiene, y con eso pueden ustedes también tener la habilidad, ¿no?, de verificar si sus resultados están bien o no. Pero, como todo, ¿no?, tiene sus, si quieren, sus problemitas iniciales, ¿no? Aprender a manejar bien el Excel, ¿no? Eso es uno de los retos, ¿no? Cuando uno quiere resolver el Excel usando fórmulas directamente en Excel, tiene que, antes de hacer válida, ¿no?, la resolución, muy bien, si quieren, verificado, ¿no? ¿Y cómo tienes que verificar? Obviamente en las primeras ejercicios, en los primeros ejercicios, resolver manualmente, ¿no? Y al resolver manual, también tienes que verificar que tu hojita Excel te da el mismo resultado. Si te da el mismo resultado, quiere decir que estás, ya has encontrado una muy buena manera de resolver el problema usando una hojita Excel, donde puedes pegar y colocar las fórmulas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería enseñarles, pero en el proceso, cuando estemos en la red de distribución, donde se utiliza, como ustedes entenderán, más tramos de tubería, ¿no? Que en esta apenas tienes 2 tramitos, puedes tener hasta 3, digamos, o 4, pero cuando ya tienes una red de distribución, pues el número de tramos de tubería es mucho más grande, ¿no? Entonces, para este caso sí vale la pena no tener y usar unas planillas de cálculo, unas hojitas de Excel, ¿no?, que son simplemente hojas electrónicas, ¿no?, que te dan la posibilidad de pegar fórmulas, te dan la posibilidad de crear trayectorias de cálculo, etcétera, ¿no? Y puedes manejar adecuadamente también esa forma de calcular, ¿no? Pero para eso tienes que entender conceptualmente qué es lo que estás queriendo hacer, ¿no? Porque si no entiendes, tu hojita Excel probablemente no es definida, ¿no? Entonces, es lo que decía Freud, ¿no?, que van a empezar a conseguirse un pequeño programita, ¿no?, en Excel, pero para hacer ese programita tú tienes que hacer varios ejercicios de verificación, ¿no?, de que esa formulita que estás pegando en tu Excel es la correcta, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer varios ejercicios, y lo primero es encontrar, entender lo que queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? No sé si se ha amplificado un poquito la visión sobre cómo resuelve problemas. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Adelante. Ingeniero, disculpe, buenos días. Adelante. Una consulta. En el uso de los decimales, no sé si lo podemos definir o lo definimos porque se están usando 3 o 4 o hasta 2 decimales, y eso está haciendo que muchos de mis resultados varíen y no estoy llegando a los mismos resultados que usted. Sería bueno que, si ustedes analizan la forma de cómo he calculado, ¿no? Por ejemplo, en el cálculo de la pérdida de carga por fricción unitaria, o sea, en la fórmula de Hazen-Williams, he usado hasta 4, en algunos casos incluso 5 decimales. ¿Por qué? Porque los valores son pequeñísimos, ¿no? No sé si ustedes se han fijado. Es 0.0200, bla, 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 ¿no es cierto? Cuando los valores son pequeñitos, es mejor usar, ¿no?, por lo menos 4 decimales, porque la vas a multiplicar por la longitud de la tubería. Y la longitud de la tubería, ¿no?, en tramos públicos, casi siempre, perdón,
casi siempre es mayor a 100 metros, o está muy cerca de los 100 metros, ¿no? Los tramos de tubería, ¿no? En las redes de agua, por ejemplo, cada cuadra tiene casi 100 metros, digamos. Entonces, el promedio es multiplicar por 100. Entonces, cuando tú multiplicas por 100 ese valor pequeñito, obviamente va a tener que, si quieres conseguir resultados buenos, es mejor usar 4, porque de los 4 ya multiplicas por 100, entonces vas a tener simplemente un valor mejorado en 2 decimales, ¿no? Entonces, ese es más o menos el criterio que ustedes tienen que usar. Entonces, es un criterio más aritmético, ¿no? Entonces, tal vez vale la pena que ustedes tomen en cuenta cuando yo he usado 4 decimales, cuando estoy usando 2 decimales, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 decimales estoy usando, ¿no es cierto?, ya en las pérdidas de carga total casi, ¿no? Pero si quieres hacer un poquito más de precisión, pues hasta 3 está muy bien, ¿ok? Entonces, ese criterio habría que usarlo, ¿no? ¿Y cómo redondear, no? Es explicado la anterior vez, ¿no? Si tú quieres usar, digamos, 4 decimales, el quinto decimal tienes que analizar, ¿no? Si el quinto decimal es 5 o más de 5, entonces el cuarto decimal la tienes que subir una unidad, ¿no es cierto? Es la forma de redondear. Y si no llega a 5, pongamos que esté en 4, pues el cuarto decimal, estoy hablando del quinto decimal, ¿no? El quinto decimal tiene que estar, y tiene que ser más de 5 para subir una unidad. De 5 lo dejas como está, el cuarto decimal, ¿no? Entonces, esa es la forma de redondear en forma correcta, ¿ya? Entonces, pues yo creo que así está mucho más claro, ¿no? Nuestra posibilidad de cuándo usamos 3, cuándo usamos 2, ¿no? Decimales. A veces 2 simplemente en las pérdidas, es decir, en las presiones, ¿no? Porque un milímetro o las expresiones de milímetros en presiones no son nada significativos, ¿no? Entonces, las presiones sí las podemos usar solamente hasta 2 decimales, ¿ok? Adelante, Freud. ¿Algún, algún comentario adicional? Gracias, Freud. Bueno, para que se entienda más aún ¿no? esta teoría, yo les he preparado un otro ejemplo, ¿ya? Y voy a entonces compartir el ejemplo, pero esta vez ya lo he hecho en Excel, ¿ok? Entonces voy a compartir ese Excel
vamos a resolver con ustedes, ¿no? el ejemplo que está en ese Excel, ¿ok? Se ve, ¿no? El Excel. Voy a aumentarle de que la vea mejor. Digamos ahí, ¿ok? Miren, este es el ejemplo que me he puesto, ¿no? Es una obrita de toma, ahí está un río, del río estamos captando y vamos a llevar a esta cámara de color. Y de acá, mediante tubería, vamos a llegar hasta este tanque ¿no? Hasta ese tanque de almacenamiento, ¿ok? Entonces, el problema, ¿no? Es calcular las presiones de entrada al tanque de almacenamiento, ¿no? De un flujo de agua de tubería de aducción. Esta es la aducción, ¿no? La que va desde las obras de captación hasta el tanque o hasta la planta de tratamiento, ¿no? En este caso le he puesto un tanquecito, ¿ya? Y dice que este sistema sirve para 24.864 habitantes, ¿no? Con índice de crecimiento demográfico de 1,90% anual y una dotación de 115 litros por habitante día. Hay que considerar un coeficiente de variación del consumo máximo diario, o sea, el famoso 1,9, igual a 1,42. El material de la tubería es de clase PVC, ¿no? Es de PVC clase 12, una longitud total de 2.058 metros. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros que tenemos que hacer? Si quieres hacer, digamos, ¿no? Lo primero es tener una topografía, ¿no es cierto?, a lo largo de la tubería, ¿verdad? Ahí está. Entonces he hecho una topografía, ¿no? Y en base a esa topografía he trazado mi tubería. Realmente la tubería se coloca casi en forma paralela, ¿no es cierto?, al corte del suelo, ¿no? Claro que no vas a poder cortar el suelo, sino que entramos rectos, ¿no? Tienes que colocar. Entonces, para eso utilizas estos coditos verticales y en algunos casos también puedes usar codos, ¿no? Porque va a depender en planta cómo también esté trazado esta línea, ¿no es cierto? Entonces, aquí puede incluirse codos horizontales como codos verticales, ¿verdad? Los codos verticales se harán en función al corte del terreno, ¿no es cierto? Y los codos horizontales se hará en función al desarrollo de la trayectoria de la tubería en el plano, ¿no? Entonces, de repente tú tienes también que hacer algunas desviaciones, ¿no? No todo sobre un mismo plano, y no es cierto, en la realidad tú tienes esas posibilidades, ¿no? Entonces, miren, este es el problema, ¿no? Tenemos la presión de llegar aquí. ¿Llega o no llega agua acá? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Aquí yo he hecho ¿no? de lo que hay en la parte de la cámara derivadora, ¿no? ¿Para qué? Para mirar los accesorios, ¿no? ¿Qué accesorios tenemos aquí? Porque tenemos que mirar los accesorios, ¿verdad? Entonces, en la obra de captación, ¿no? Tengo estos accesorios, ¿no? Aquí tengo un colador, tengo llave de paso, tengo dos codos, y además durante la trayectoria tengo otros codos, ¿no? Que aquí están colocados. Entonces, hasta llegar al tanque de almacenamiento. Este es el tanque de almacenamiento. He hecho otro zoom del tanque de almacenamiento. Aquí hay otra cámara de llaves, donde está la llave de paso para ingreso o salida, ¿no? Además de eso, aquí tenemos una válvula flotador, ¿no? Esta válvula flotador, ¿para qué sirve? ¿No? Para controlar el ingreso de agua, el control del nivel de agua, ¿no? Cuando el nivel de agua está en la parte superior y esta esfera, ¿no? Que es un flotador, que esta válvula se cierre y no ingrese más agua, ¿no?
Porque imagínate, si no tenemos este sistema de control de agua, ¿qué va a pasar? Va a seguir entrando agua y vamos a tener que hacer, tendrá que rebalsarse en algún momento, ¿no es cierto?, el tanque. Entonces, para evitar ese tipo de aspectos, se coloca el flotador, ¿ya? Entonces, esto es un tanque de almacenamiento. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para resolver el problema, ¿no? Pero, pues, como siempre, identificar los datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos, ¿no?, de nuestro problema? Primero, a ver, veremos a la parte física, ¿no? ¿Qué accesorios tiene? Entonces, aquí yo he visto que hay 1, 2, y aquí también hay otros 2, por lo tanto, hay 4 codos de 90 grados. ¿Cuántos codos de 22.5? Entonces, tengo que analizar la trayectoria, ¿no? Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 codos de 22.5, ¿no? De grados, ¿ok? Las llaves de paso tengo, aquí tengo uno y otro en la salida, son 2. Un colador tengo, esto está en la cámara recolectora, ¿no? Ya saben para qué sirve. Sirve para evitar que entren materiales en suspensión, ¿no? Sólidos en suspensión de gran diámetro a la tubería, ¿no? Porque si entran, pues puedo obstruir, ¿no es cierto?, la tubería. Entonces, para eso sirve. Y en el tanque tenemos una válvula flotador, ¿no? Esta válvula flotador, como les he indicado, si asegurarnos que no haya rebalse en nuestro tanque, ¿no? Aquí esta la voy a ampliar un poquito para que aparezca el número, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué más tengo? Tengo la población inicial como dato. Ahí está colocado la población inicial. Perdón, antes de la parte física tengo los niveles, ¿no? El nivel de acá, esto, que es ya el nivel, aquí está, que es 3624.40, y tengo el nivel del tanque, ¿no? Este nivel, ¿no?, de llegada, son 3511,19. Ahí está. Tengo la población, tengo el índice de crecimiento, tengo la dotación, tengo el coeficiente K1, tengo la longitud de la tubería, 2058 metros, tengo el material de la tubería, me dicen que es PVC clase 12, su C es igual a 130. Cuando me dicen C12, o clase 12, ¿qué me están diciendo? Que esa tubería va a soportar 120 metros columna de agua. Entonces, es para verificar si voy a aumentar, ¿no?, la presión de trabajo o está bien esta presión de trabajo. Eso la vamos a ver, ¿no? ¿Qué relación tiene este tipo, ¿no?, de selección de la tubería, ¿no? ¿Por qué clase 12? Como les digo, porque tiene que soportar por lo menos 120 metros columna de agua, ¿no? Entonces, está en directa relación con la presión estática. O sea, la presión estática a lo largo de la tubería no tiene que superar 120 metros columna de agua. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Cuando uno ya nos dan el tipo de tubería y además va a soportar esa tubería, ¿no? Porque si tuviéramos una presión más estática, más grande, 120, entonces tendríamos que pensar en hacer unas cámaras de reducción de presión, ¿no? Entonces ya es otro accesorio que se tiene que colocar, ¿no?, en la tubería. ¿Okay? Para eso sirve. Sabemos, 20 años vamos a usar, ¿no? Entonces, esto es todo lo que nosotros necesitamos saber. Tenemos como datos. ¿Qué incógnitas? Obviamente la presión estática en el tanque, ¿no?, y su presión dinámica. Esto es importante porque sabiendo la presión dinámica podemos asegurar que va a llegar agua al tanque. El caudal, ¿qué caudal va a ser? ¿Qué diámetro va a ser de la tubería, ¿no? Todo esto tenemos que hacer. Además, las pérdidas de carga, ¿no? Para encontrar la presión dinámica tenemos que encontrar las pérdidas de carga, ¿no? Por fricción, por accesorios, ¿no es cierto? Como hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, estas son las incógnitas.
principales. ¿Cómo resolvemos? ¿No? Aquí está una resolución un poco más completa, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, estamos yendo y resolviendo desde la población, ¿no? Primero tenemos que calcular la población futura. ¿Okay? Esta población futura ya hemos, ¿no? Que tenemos 3 métodos, y estos 3 métodos la vamos a usar. Aquí está, ¿no? Sus fórmulas, y aquí están sus resultados. ¿Ok? En la primera hemos sacado 34.710, etcétera, ¿no? Aquí también. Y finalmente, porque no tenemos características principales de la comunidad, hemos decidido sacar su promedio aritmético, ¿no? De esas poblaciones. Entonces vamos a dividir, la sumamos los 3 resultados, dividimos entre 3 y la población futura que nosotros la vamos a adoptar. ¿Okay? Teniendo la población futura, ¿qué hacemos? Pues calculamos el caudal máximo diario. ¿Por qué el caudal máximo diario? Porque con el caudal máximo diario debemos dimensionar la tubería de aducción. Por eso. ¿Por qué? Tenemos que dimensionar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que usamos? Esta formulita, ¿no? Que dice que el caudal medio diario es igual a la población futura por la dotación y dividido. Si nosotros queremos calcular el diámetro, hemos dicho que el caudal tiene que estar en litros segundo, ¿no? Entonces, para que este caudal esté en litros segundo, K tiene que valer 86.400. Entonces, haciendo esa de este concepto, podemos calcular el caudal medio diario, ¿no? Que será igual a esta población multiplicada por esa dotación que tenemos, o sea, 115 litros habitante día, y dividimos entre 86.400. Eso te sale que tienes que tener un caudal medio diario de 48.21 litros segundo. Para encontrar el máximo diario, a este caudal medio tenemos que multiplicar por K1. K1 también nos han dado como dato, ¿no es cierto? Ahí tienen K1, que es 1,42. Entonces, si nosotros calculamos, ¿no?, que este 48.21 la multiplicamos por 1,42, encontramos el caudal máximo diario. Así, aquí la tenemos, ¿no? Que en nuestro caso es 38.45 litros segundo. Esto es lo que necesitamos transportar desde las obras de captación hasta el tanque de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, ya conocemos el caudal. Si conocemos el caudal, asumiendo una velocidad de 1 metro, puedo calcular el diámetro, ¿no? Aquí está el diámetro, ¿no? El diámetro, ya sabemos, tenemos una formulita, ¿no? Que dice 1.4 por la raíz cuadrada de Q sobre B. Pero B, como es 1, entonces directamente va a salir 1.4 por raíz cuadrada de Q. ¿Cuál Q? Este Q que acabamos de encontrar, de 68.45 litros. Si haces esta operación aritmética, encuentras que necesitas un diámetro de 58 pulgadas. ¿Ok? Entonces aquí, miren, entra lo que hemos analizado hace rato, ¿no? Primero, ¿qué tendremos que decir? A ver, veamos, ¿no? ¿Qué presión estática habrá, ¿no?, desde la cámara derivada tanque? Es la diferencia de niveles, ¿no? Entonces, miren, puedes hacer en forma inmediata, ¿no? 3.624.40 menos 3.211.19. Prácticamente tienes más de 100 metros, ¿no?, de presión estática. Entonces, si tienes 100 metros de presión estática, puedes reducir el diámetro, ¿no?, para obtener una tubería económica, ¿no es cierto? Entonces, una tubería económica. Aquí puedes poner de 10 pulgadas o de 8 pulgadas, ¿no? Entonces, yo he asumido de 8 pulgadas, ¿ya? Entonces, miren, adoptamos un diámetro, ¿no?, de 8 pulgadas. Entonces, con esto recién puedo yo empezar a calcular las pérdidas de carga, ¿no? Voy a calcular las pérdidas de carga por fricción. Aquí está la fórmula
¿no? Que está escrita de diferente manera, pero esta es la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Que dice 100 sobre C multiplicado por Q elevado a la 1,5 dividido entre el diámetro elevado a la 487 y todo esto multiplicado por 0,3437. ¿Ok? Esta es la formulita escrita. Esta la aplico para esos datos que tengo, ¿no? C es 130, Q es este Q de acá que hemos, ¿cuánto era? 68,45, ¿verdad? La elevamos a la 1,85 y el diámetro 8 pulgadas la elevamos a la 487 y todo es multiplicado por este 0,3437 me sale este resultado, ¿no? De 0,0, ¿no? 263. Miren, aquí yo he usado 4 decimales, ¿no? Porque como tengo 2000 y pico de, ¿no? de longitud de tubería, pues va a ser significativo, ¿no? Su producto, ¿ok? Por eso he usado 4 decimales. Entonces, para encontrar la pérdida por fricción, ¿qué hago? A esta que he encontrado la multiplico por la longitud de la tubería. La longitud de la tubería, ustedes la tienen aquí, es 2058 metros, ¿no? La multiplicamos a esto y me sale 54,089. Esta es la pérdida de carga por fricción. Entonces, saco también la pérdida de carga por accesorios, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hago? Primero calculo la velocidad. La velocidad, ¿no? La calculo usando la fórmula que ya sabemos, ¿no? 1,97 por Q dividido entre el diámetro cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí la velocidad, usando esta fórmula, me dice que es igual a 2,1071, ¿no? Aquí, miren, 4 decimales, ¿no? Porque voy a elevar al cuadrado y voy a dividir entre 2G y va a ser relativamente pequeño este valor, por eso he tratado de que sea más exacto posible, ¿cierto? Entonces miren, aquí esta velocidad la he elevado al cuadrado, la he dividido entre 2 y la he dividido también entre G. ¿G cuánto vale? 9,81, ¿verdad? Entonces, la energía cinética es 0,2263. He hecho después la sumatoria de K, ¿no? Entonces miren, aquí he hecho la sumatoria de K. ¿Cómo saco? Los es el 0,5. Los codos de 22,5 es el 0,30. Las llaves de paso 0,25. El colador es una válvula de control, por lo de 3. La válvula flotador también es una válvula de control, entonces vale 3. Entonces miren, aquí este 0,5 multiplicado por su cantidad, ¿no? Me sale 2. Este 0,13 multiplicado por su cantidad, que es 4, me sale 1,20. Este 0,25 por la cantidad, que es 2, 0,50, un colador y otro válvula flotador. Sumando esto, es la sumatoria de K y me sale 9,70. Entonces aquí voy a colocar 9,70 multiplicado por 2,195 metros. ¿Ok? Entonces ya tengo las pérdidas por accesorios. Entonces, ¿qué hago? La sumo con la pérdida de fricción para obtener la pérdida de carga total. Entonces, hago eso y miren, a este 54,089 la sumo 2,190. Entonces, tengo una pérdida de carga de 56,3. ¿Okay? Si ya tengo la pérdida de carga, ¿qué es lo que hago? Como es un solo tramo, entonces, primero saco la presión estática. ¿Cuál es la presión estática? Como les dije anteriormente, la diferencia de niveles nomás. Aquí el nivel de la cámara y el nivel del tanque. Entonces, si tú sacas eso, es 112,50. Esta es la pérdida, esta es estática, ¿no? Que en el tanque. ¿Qué quiere decir? Que mira, si yo tengo una tubería de 120, es 120 mayor a esta presión estática, ¿no? Porque si esta presión estática es mayor a la de 120, tiene como presión de trabajo la tubería, tengo que cambiar, ¿no? Uno de los pasos sería cambiar la calidad de la tubería. Tendría que ser una tubería que tenga más presión estática, ¿no? ¿Por qué? Porque si este es mayor que el otro, mi tubería va a fallar
quiere decir va a fallar. No va a soportar esa presión y se va a romper. Por eso son presiones estáticas que tienen como límite la tubería. Pues eso hay que controlar, ¿ya? Entonces aquí miren, esto es 112.50, es menor de 120, entonces aquí no va a haber ningún problema de la tubería, ¿ok? Tendríamos que de repente colocar, ¿no? Esta es menor, ¿no es cierto? Es menor que ¿no? Que soporta, ¿no? Nuestra tubería. Entonces la tubería está ok. ¿Y cuál es la presión dinámica? Entonces, a esta presión estática tengo que restar estas pérdidas de carga. Entonces, miren, si yo hago eso, ¿no? A este 112.50 la resto 56.30, tengo una presión dinámica de 56.22 metros columna agua. Quiere decir que el agua llega con esta presión, ¿no? Entonces está perfecto, ¿no? Es una presión grande, ¿no? ¿Cuánto debería ser lo mínimo? 2 columnas de agua. Entonces este está mucho más grande que eso. Entonces mi sistema va a funcionar sin ningún problema. Y es más, ¿no? El almacenamiento va a servir como una cámara rompepresión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a romper la presión. Es decir, ahí estos 56 metros columna de agua, ¿no? Va a ser, va a desaparecer y va a salir, ¿no? Del tanque otra vez a la red va a salir otra tubería, ¿no? Y esa presión de salida va a ser otra vez cero, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Por eso este tanque va a servir también como cámara de rompepresión, ¿no? Con la red. Si ya no va a transmitirse la red, eso es lo que quiere decir. Entonces, miren, va a llegar con semejante presión de 56.22 metros ¿no? Y se va a romper presión en el tanque, ¿no? Y otra vez con cero vamos a salir del tanque hacia la red de distribución, ¿no? Es lo que significa. No sé si ha logrado entender este procedimiento, esta forma de cómo estábamos calculando. Entonces les dejo a ustedes cualquier pregunta, ¿no? Eso quiero decir, que estoy a su disposición de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, si pueden hacerme conocer. La exposición ha sido totalmente clara. Ingeniero, buen día. Adelante, buenos días. Si podrías repetir la parte en la que tomó de diámetro 8 pulgadas, no entendí muy bien por qué la tomó. Ok. Justo está aquí, ¿no? Miren, con el cálculo, con esa fórmula que hemos aprendido, nos sale que necesito yo 11.58 pulgadas, ¿no? ¿Para qué? Para que la velocidad sea igual a 1 metro por segundo. ¿Ok? Por un lado. Por el otro lado, también para asumir el diámetro, de ver, ¿no? Si voy a tener pérdidas de carga grandes o pérdidas de carga pequeñas, ¿no? Porque puede ser que la diferencia de niveles entre la cámara recolectora y el tanque de almacenamiento no es muy grande, ¿no? Supongamos que tengas una diferencia pequeña, por decir algo, de 30 metros de diferencia, ¿no? O sea, el tanque está más bajo que la
camarita recolectora solamente en 30 metros. Entonces, miren, la diferencia de altura, y esta diferencia de altura es la pérdida, la presión estática, ¿no? Entonces, esta presión estática es apenas 30 metros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conseguir que las pérdidas de carga, ¿no es cierto?, que ser no más de 28 metros. ¿Por qué? Porque 30 menos 28 vas a tener una presión dinámica de 2 metros columna de agua, ¿no? Que es la mínima que nos permiten, ¿no? Entonces tienes que pensar en eso. Pero, ¿no? Y para tener 28 metros tienes que tener un diámetro probablemente relativamente cerca a lo que hemos calculado. ¿Cuál sería lo más cerca que hemos calculado? ¿No? Aquí tú tienes 11.58. Entonces tienes que buscar un diámetro comercial, ¿no? ¿Cuál es el diámetro comercial? ¿No? Llegan de diámetros, ¿no?, de tuberías de 8, de 10, de 12, ¿no? Entonces de repente tengas que usar una tubería de 12 pulgadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con una tubería de 12 pulgadas vas a tener una velocidad media, pero vas a tener también pérdidas de carga por fricción mucho más pequeñas, ¿no?, que cuando el diámetro de la reduces. Si la reduces, el diámetro de tu tubería, va a crecer las pérdidas de carga. Entonces, pensando en eso, aquí, por ejemplo, vemos que la diferencia geométrica, o sea, esa presión estática que hay de la cámara de recolección del tanque de almacenamiento es más de 100 metros. Entonces, ahí puedo yo tranquilamente tener pérdidas de carga grandecitas. Y para tener pérdidas de carga grandecitas, puedo, ¿no es cierto?, disminuir el diámetro de la que he calculado. Es entonces el razonamiento para que yo haya escogido un diámetro de 8 pulgadas. No sé si he sido claro en mi explicación. También puedo volver a, de repente, de otra forma, explicar. ¿Ya está claro el por qué he tomado 8 pulgadas? Sí, ingeniero, gracias. ¿No? Entonces, miren, ustedes tienen que ver esas condiciones del proyecto, y en base a las condiciones del proyecto uno tiene que elegir el diámetro adecuado, ¿ok? Con el resultado, ¿no es cierto?, tienes que corroborar lo que has elegido. Miren, eligiendo 8 pulgadas, yo tengo presión dinámica de 56.22. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo disminuir mucho más todavía de la tubería, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que va a aumentar si yo disminuyo más? Va a aumentar no solamente pérdidas de carga, sino también va a aumentar la velocidad, ¿no es cierto? Miren, aquí con 8 pulgadas tengo una velocidad de 2. ¿Qué pasa si yo reduzco a 6? Si yo reduzco a 6, miren aquí, lo voy a poner 6, y todo está amarrado. Como esta es una hojita electrónica, entonces yo puedo cambiar esto y miren cómo va el resultado. Miren, yo voy a tener una velocidad de 3.5 metros segundo. Esta velocidad ya está bien cerca a una velocidad de erosión. ¿Qué quiere decir eso? Ya se va a tener, ¿no?, el fenómeno de la erosión, es decir, se va a erosionar la superficie interna de la tubería con esta velocidad, ¿no? La velocidad ya es cerca de 4 metros por segundo. Entonces, el tiempo va a tener esta tubería va a ser mucho más pequeña, ¿no? Miren, con 6 pulgadas
aquí qué pasó. Aquí probablemente tenemos que reducir. Ahí está. El agua, miren, ya tienes una presión negativa. Si tienes una presión dinámica negativa, ¿qué quiere decir? Que no llega agua, pues, ¿no? Entonces, miren, con 6 ya no llega agua. ¿Se dan cuenta? Miren, la presión, si la pérdida de carga es mucho. Miren, aquí tienes 227 metros de pérdida de carga total, ¿no? Ahí puedes sacar la pérdida por accesorios, ¿no? Aquí está la pérdida total, 219, o sea que definitivamente ya no llega agua si le colocas 6 pulgadas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar una tubería que realmente garantice que puedas hacer que el agua llegue al... Ya, entonces este 6 no funciona, ¿no? La vamos a poner en su dato inicial. ¿Ok? Bien, va a ser 8 pulgadas y con 8 pulgadas ya tenemos 56.22, ¿no? Esta es los beneficios que uno, ¿cierto? Que uno tiene cuando usa Excel, ¿no? Puedes, pues, colocar aquí tus formulitas y hacer una secuencia, ¿no? Y puedes lograr obtener esto, lo que acaban de ustedes de ver, ¿no? Solamente cambiando el diámetro puedo ya cambiar todas las fórmulas y en forma inmediata puedo yo buscar un poco más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 10 pulgadas, ¿no? Si pongo 10 pulgadas de diámetro. Miren, en 10 pulgadas de diámetro, mi presión dinámica es de 93.36 metros columna de agua. Grande, ¿no? Esto. ¿Se dan cuenta cómo es que tú, teniendo resuelto adecuadamente y si resuelves en este Excel, tienes esta facilidad, ¿no? Es a lo que se refería Freud, ¿no? Que vas a tener un pequeño programita, digamos, ¿no? Entonces, puedes jugar ya colocando los diferentes diámetros que creas conveniente, ¿no? Y aquí ya, este es realmente el diámetro medio. Si pones más pequeño, sabes que ya no llega agua al tanque, ¿verdad? Entonces, esta es una solución, por decirlo así, la más favorable al problema. No sé si con esto ustedes han logrado visualizar, ¿no? Cómo es que uno tiene diferentes resultados cuando cambia estos parámetros, ¿no? ¿Se ha entendido el problema? Compañeros. Inge, donde dice presión, que ahí veo que hay un menos 120. ¿Por qué es eso? A ver, voy a regresar. ¿Dónde dice? No es menos, dice menor a 120. Este 120 es la resistencia, es la presión de servicio de la tubería. ¿No? Aquí está. A ver, como datos nos han dicho, tubería PVC clase 12. Aquí está, miren. ¿No? Es de PVC clase 12. Cuando ya esta tubería de PVC, cuando te dan la característica de trabajo, te están diciendo que esta tubería soporta solo hasta 120 metros columna de agua. Eso te están diciendo. Entonces, miren aquí, tú tienes cuántos presión, la presión estática es la presión más grande que hay, ¿no? Entonces, 112.50. Entonces, este 112.150 es menor a la presión
de trabajo de la tubería. Entonces es menor a 120. Funciona la tubería, ¿no? ¿Qué pasa si esta presión estática fuera mayor a 120?